Quiero titular, hermanos, a esta lectura que se ha dado a manera de pregunta: condenado o puesto en libertad. Condenado o puesto en libertad. Aquí hay un hombre que estaba condenado. Su nombre era Barrabás. Pero después de las incitas de la fuerza activa del pueblo, de los gobernantes de Israel sobre Pilato, y Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato, al final Pilato va a decir, va a entregar. Era tanta la insistencia, dice el versículo 23, pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado. Y esto hizo que dice que esas voces que el pueblo daba predominaran. La presión era tanto del pueblo que decidieron que Barrabás, un homicida, alguien que había levantado, como dice el versículo 19, había incitado, estaba en prisión. Este hombre estaba condenado, fiel, y ahora va a ser liberado. De eso trata esta enseñanza: condenado o puesto en libertad. ¿Qué puede decirnos del hombre? El hombre está muerto, el hombre está condenado en prisiones. Ahora, esto quiero tomar de esta manera, esta enseñanza, porque al final el versículo 24 dice, Pilato decidió. Hermanos, todos los que están escuchando, todos podemos mirar hacia atrás, antes que pasara el COVID o antes que llegara el COVID-19, todos hemos tomado malas decisiones, que ahora tal vez sabiendo que hubiéramos tomado otras decisiones, diríamos, no lo hubiera decidido. Pilato ese día hizo una decisión tras la petición, la insistencia, la presión del pueblo. Pero esa decisión de Pilato tuvo un costo. Era la condenación de su alma. Allí, hermanos, amigos, que podemos tomar algunas lecciones de las decisiones que podemos tomar en la vida. Porque cada día el hombre toma decisiones. Yo sé que Pilato, si abriera los ojos, y lo tiene abiertos los ojos hoy, pero no puede retroceder, no puede nuevamente tomar una decisión, porque él mismo sabía que Jesús era inocente. Lo había entrevistado, le había hecho muchas preguntas a Jesús. Versículo 14, había interrogado. Lo ha hecho él, lo ha hecho delante del pueblo, lo ha remitido a Herodes. Pero como que Pilato no quiere él dar una solución, un veredicto final. Eso fue el sermón anterior, si ustedes pueden recordar, el veredicto sobre Jesús. Entonces Pilato lo remite como una escapatoria. Entonces que Herodes, versículo 15, que Herodes de su solución, su veredicto. Pero como era un juego para Pilato esto, pensando que no poner en libertad a Jesús, pero al final Herodes lo remite de nuevo. Jesús era inocente. Pero vamos a ver aquí el versículo 13. Pilato convocó, dice, a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Ahora está el pueblo. Así que la decisión más importante que cualquier persona puede tomar es la que afecta su destino eterno. Todos podemos decir que en el pasado nos hemos equivocado y lo lamentamos. Y tal vez aquellos que han podido generar o crear un laboratorio este virus, tal vez estén lamentando que se les salió fuera de control. Esa es una decisión que estaríamos pagando, o estaría pagando la raza humana con sus vidas. Pero vamos a ver hoy día que la decisión más importante que cualquier persona puede tomar es la decisión que afecta su destino eterno. Porque solamente esa decisión, como la de Pilato, versículo 24, significó
su condena. Al tomar esa decisión, Pilato fracasó. Pilato hoy no está en la presencia de Dios. Aún sabiendo de Jesús, muchos podemos saber de Jesús, conocer. Jesús fue inocente, como Pilato diría. Muchos hombres hoy día afirman esto como Pilato. Es correcto. Sabemos que Jesús es un hombre sin pecado. Muchos pueden afirmar eso. De la misma manera, hermanos, las decisiones es a diario. Uno toma decisiones financieras, decisiones en la profesión, y uno puede triunfar y está bien. Pero aquí vamos a ver que la decisión que toman los judíos, que toma Pilato, que toma Herodes, fue de condenar a Jesús. Y esa fue la peor decisión de la historia en el mundo, en todos los tiempos, de condenar al santo Hijo unigénito de Dios. Fue la peor decisión, porque una vez que esto acontece, trajo esto un juicio terrible, hermanos, al pueblo al pueblo judío, que más tarde quiso rebelarse contra Roma. Y sabemos por historia, fueron aniquilados, fueron esparcidos. Y los sobrevivientes, hermanos, los que sobrevivieron, porque murieron miles, los sobrevivientes, dice la historia, fueron dispersados entre las naciones. Así que Pilato y todos los judíos que condenaron a Jesús y no se arrepintieron en ese momento, van a sufrir un castigo eterno. Nosotros conocemos eso como el juicio eterno de Dios. ¿Por qué? Porque pecaron contra el Santo de Dios. Esto nos puede traer muchas lecciones a aquellos que estamos con vida, aquellos que están con vida en el presente. Los evangelios están para comunicarnos las buenas noticias de Jesús. Entonces, estamos en el Evangelio de Lucas. Y Lucas escribe esto para que conozcas, para que sepas, que no tomes la peor decisión de tu vida aún sabiendo quién es Jesús. Que no imites lo que la mayoría de las personas dicen. Que no sigas a un hombre, que no sigas a un líder, porque aquí Pilato ha convocado los principales sacerdotes, los gobernantes y el pueblo, la mayoría. La mayoría estaba contra Jesús. Así que podemos aprender algunas lecciones aquí. Y aquí podemos también encontrar a un personaje que ha pecado, que está en rebelión contra Dios. Y este hombre es Barrabás, versículo 18. La gente clamó: suéltanos a Barrabás. Entonces tenemos en esta drama, en esta narración que Lucas pone, que el pueblo quería que un hombre asesino, un revolucionario, un criminal quedara libre. Es increíble, con tal de deshacerse de Jesús. Hoy día muchos quieren ignorar el mensaje de Jesús en sus vidas. Y los predicadores no nos callaremos, ni los creyentes, de anunciar a Jesús, de por qué vino Jesús a este mundo. No vino simplemente por parte de lo que muchos puede uno en su mente imaginar. No, Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Ese es el énfasis en Lucas, ¿no? Que el Hijo del Hombre vino a rescatar lo que se había perdido. Es que el mundo está perdido, hermanos, amigos. Tú que no tienes a Cristo, estás perdido. Estás como Barrabás en rebelión. Barrabás está en rebelión. Y la gente quiere que salga
Barrabás estuvo en prisión por insurrección, asesinato, robo, pero ese día fue puesto en libertad. ¿Y por qué fue puesto en libertad? Por un hombre, su nombre, Jesús. De la misma manera se te anuncia que solamente puedes ser libre porque tus pecados te dicen estás condenado, que has infringido la ley de Dios, que has quebrantado, que has violado todos los santos estándares de Dios. No has obedecido ningún mandamiento. Pero que un hombre aparezca y te diga, yo voy a pagar por tus pecados. Y la Biblia señala, y Dios dice que ese hombre es Jesús. Entonces Barrabás no tiene méritos para salir libre de la cárcel. No tiene méritos. No hizo nada. De la misma, hermanos, la salvación se realiza en la vida del hombre sin méritos, porque Jesús murió en su lugar. Esta historia nos enseña, hermanos, que los que condenan a Jesús serán condenados, y aquellos que tienen a Jesús como su sustituto serán liberados. Estamos hablando de una decisión eterna. Estamos hablando de las almas, de tu alma si no tienes a Cristo. Así que vamos a ver en esta historia dos personajes que nos muestran cómo podemos hablar o tomar decisiones sobre Cristo. Quiero empezar con mi primer punto. Los judíos y Pilato condenaron a Jesús y fueron condenados a juicio. El versículo 13 habla de quién, de los judíos. Habla de Pilato, que condenaron a Jesús, pero cuando estaban haciendo esta acción, estaban siendo condenados a juicio. Ahora, los judíos cuando insistían, versículo 23, a grandes voces, esto muestra que era la fuerza activa, tanto era la presión para que condenaran a Jesús. Ahora, Pilato no es la fuerza activa, es el pueblo. Pilato era más pasivo, que paso a paso, centímetro a centímetro, estaba cediendo para que pueda conceder la demanda del pueblo. No lo quiso, él quiso lavarse las manos, pero paso a paso decidió obedecer al final y tomó la decisión equivocada de su vida porque tenía que ver con su alma. Ahora quiero que dentro de esto, que los judíos que condenaron activamente a Jesús fueron condenados a juicio. Tanto judío como Pilato, podemos ver en esta lectura, en esta narración, eran culpables. Eran culpables, no solamente por ese acto de condenar a Jesús, sino porque también estaban condenados en sus delitos y pecados. Pero Jesús le dijo a Pilato que los judíos tenían la mayor culpa. Quiero que podamos dar lectura. Evangelio San Juan, capítulo 19, versículo 11. Dice Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 11. Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado, mayor culpa. La semana pasada, o mejor dicho, la última vez que vimos, los judíos estaban persistentemente, habían rechazado a Jesús. Ya deliberadamente Jesús tenía que, para ellos, sí o sí tenía que morir. Incluso dejaron de hacer muchas cosas con tal de que pueda este hombre desaparecer. El pueblo de Israel estaba esperando a su Mesías. Y vino su Mesías, no lo creyeron. Ahora
están haciendo todo lo que tienen que hacer para desaparecer a Jesús. Y esto es real en el tiempo presente. El hecho de que el hecho de que Jesús no se proclame, o el hecho de que Jesús no sea mencionado o invocado en un hogar, significa que no quiero saber nada de Jesús. Y a veces tenemos que orar para que Dios abra ese corazón, para que pueda abrir sus ojos, para que pueda abrir su mente, para que Dios pueda darnos un tiempo con ellos y hablarles de manera tan simple, de que Jesús está ofertando salvación, de que Jesús quiere que ellos puedan recibirle. Pero tienen que recibir a Jesús, pero eso implica primero ser confrontados. Y los mensajeros hacemos eso. Llevamos la ley, llevamos el evangelio. Así que tomar la peor decisión para el judío fue terminar con la vida de Jesús. Y al final crucificaron al Señor de la gloria. Ahora, ¿cómo es que el pueblo? Porque versículo 13 nos dice, está el pueblo. ¿Qué es lo que hicieron los líderes judíos para que el pueblo pueda apoyarles? Ellos esperaban un Mesías que les libertara de Roma. Y pensaron, Jesús no lo va a hacer, este hombre no lo va a hacer, no tiene poder, no tiene reino. Y estaban ganando a la gente. No pensaron que Jesús haría eso. Y sabemos que Jesús no era un líder político. Jesús no vino a rescatarlos de Roma. Jesús vino más bien a rescatarlos de la esclavitud, de sus pecados. Eso fue su primera venida. El pueblo estaba con estos líderes. Y la decisión que estaban tomando como nación, hermanos, fue una ruina para el pueblo. Fue una ruina para todos ellos. Como un momento atrás ya dije, porque se trataba de Jesús. Tal vez también podemos ver lo que ellos estaban haciendo era esto, ¿no? Que Jesús sería una amenaza para Roma. Entonces vamos a ir a los romanos. Por eso están con Pilato, con Herodes, de que este hombre está causando disturbio aquí en Israel, pero también es una amenaza para Roma. Querían atrapar a Jesús en cada acto, como hoy día busca el hombre. Para nosotros que creemos en Cristo, es difícil entender cómo una persona puede saber algo acerca de Cristo y al mismo tiempo voluntariamente rechazarlo. Tanto conocimiento de Jesús, al final termina rechazando. Eso pasó con nosotros. Tal vez no queremos que Jesús entre en nuestros planes. Para muchos el día domingo es pesado. Para el que no cree, el domingo tengo que descansar. Toda la semana he trabajado. Estoy agotado. Y domingo tengo que ir a la iglesia, encima dar mi dinero. Y siempre digo, como si Dios necesitara de tus recursos, como si Dios necesitara de que tú vayas a la iglesia, cuando en realidad el hombre es quien necesita de Dios. Hoy es nuestro domingo. Para los cristianos es muy cierto la realidad que estamos viviendo como iglesia, el ser aislados de un edificio, el que las iglesias en el mundo entero estén cerradas. No significa que no se van a realizar los cultos, porque Dios puede usar los medios tecnológicos, Dios puede usar a sus ministros, enviarlos a las naciones,
y que se predique el Evangelio a toda criatura y que se te predique a ti, la iglesia no está cerrada. Es el día del Señor, es el día en que nos gozamos en el Señor, temporalmente privados de una hermandad los unos a los otros, pero el Evangelio se tiene que seguir anunciando. Pero muchos desechan, ignoran el mensaje de Cristo. Ahora, esto nos muestra, hermanos, de cuán fuerte es el poder del pecado en el corazón del hombre. Tú sabes que Cristo murió por tus pecados, que Cristo fue a una cruz. Tú sabes, te han hablado de Jesús y aún lo rechazas. Tal vez no te convence. Si solamente pudieras mirar la cruz, pudieras ahí ver un hombre colgado, muriendo por los pecados de los hombres. Pero estoy diciendo ahora, esto muestra de que tan fuerte es el pecado en el corazón del hombre. Bueno, Satanás toma la acción, iniciativa de cegar la mente del hombre. El Dios de este siglo se encarga de complacerte y te da lo que quieres, pero de Dios, sácalo de tu mente, sácalo de tu vida. Eso hace ver, hermanos, lo fuerte que es el pecado en el corazón de cada hombre caído. Ahora, con los judíos, ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Sabían la ley, sabían las promesas que había para ellos y sabían que un día Dios enviaría a su Mesías, a su libertador, que les ofrecería libertad verdadera. Hoy día la gente esto no lo ve así, tal vez no ve una libertad como de Roma, porque no estamos esclavizados, pero la libertad lo ven como con la felicidad. No sé si me trato de explicar, pero hoy día la gente piensa, ¿no?, que si Dios me concede todo lo que yo quiero, entonces es un Dios que puedo seguir. No, si Dios me responde esto, le sigo. Escucho muchos hombres, mujeres, niños decir que pidieron a Dios y Dios nunca le respondió, entonces no quieren saber nada de Dios. La Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores, primeramente. Nunca hiciste una oración de arrepentimiento, solamente estabas pidiendo para tus deseos. Tienes que estar en comunión con Dios primero para orar a Dios. Dios no va a escuchar, pero Dios sí ve lo que haces. Porque David dice que Dios ve a los buenos y a los malos todos los días, noche y día, hablando en el término para los hombres. Pero con los judíos, ellos conocían de que Dios enviaría un día a su libertador. Pero aún así Jesús presente ahí, este pueblo judío dijo, versículo 21, crucifícale, Pilato, por favor, da tu veredicto, crucifica a ese hombre. Y la crucifixión implicaba, hermanos, lo que sabemos, era la muerte. Entonces, el rechazo de esa manera y la petición del pueblo a Pilato, al final obtuvieron lo que buscaban. Llegaron a obtener lo que buscaban hasta cierto tiempo. Jesús ya no estaba. Hablando de que estaba en las sinagogas, en todo lugar enseñando, haciendo milagros. 3 días fuera de ellos. Y aún así, después que la noticia se divulgó en la nación judía que Jesús había resucitado, dijeron a los guardias que habían robado su cuerpo, que no dijeran nada.
Después en Pentecostés, Pedro predica y se sigue anunciando que a quien ellos habían crucificado, Dios le había hecho Señor del cielo y la tierra. Muchos creyeron ese mensaje. Pero al final, aún así, después de que Pilato cediera, pasaron unos años. Los judíos, cientos y miles, fueron asesinados por los mismos romanos. Y los que sobrevivieron, sabemos, fueron dispersados. El templo, la ciudad, fue totalmente destruido. Al final no se salieron con la suya. Entonces, el rechazo de Cristo que uno puede hacer siempre va a resultar en un juicio terrible. Esto lo tienes que saber tú. Tienes que hacerlo conocer. Si no es en esta vida el juicio, ciertamente va a ser en la eternidad. Ahora, quiero seguir avanzando. Pilato condenó pasivamente a Jesús y también fue condenado a juicio. La fuerza activa fue el pueblo judío, pero Pilato tomó una acción pasiva. Su decisión de ceder, eso también fue al final su condenación. Lucas muestra a Pilato como un hombre que fue arrestado. Y tiene que ver con Jesús, ¿no? De cómo Pilato al final dice la persistencia, versículo 23, la insistencia a grandes voces. Pilato cede y Jesús va a ser crucificado. Ahora, lo que hizo Pilato, digo pasivamente porque Pilato hizo varios intentos de liberar a Jesús. Él no quiso ser responsable. Él sabía que era inocente. Ahí Lucas capítulo 23, versículo 4, hemos visto antes, dice el texto, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no encuentro delito en este hombre. No encuentro delito a este hombre. Pilato no quería condenar a Jesús. Pero eso debiera haber sido lo suficiente para él, para Jesús, digo para Pilato, y detenerse ahí. Pero no quedó ahí. La gente seguía insistiéndole en que Jesús era culpable. Y de esa acción al comienzo, ahora Pilato envía a Jesús a Herodes. Como que cuando jugamos pelota, no te toco la pelota. Y le toca la pelota a Herodes. Y Herodes se burló de Jesús y envió de regreso a Pilato, reconociendo que Jesús era inocente. Entonces, por segunda vez, Pilato les dijo a los judíos, versículo 14 y 15, y les dijo, me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo, y he aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Dos tiempos, dos acciones, dos oportunidades. Pilato sabe que Jesús es inocente. Herodes sabe. Y en este punto podemos ver que Lucas registra la fuerza del pueblo, la oposición que había contra Jesús. Bueno, Pilato como que quiso, como un buen entrenador de fútbol, o ser muy estratégico, táctico, no, voy a cambiar esto. Yo voy a dar una solución a esto. Va a ser un tercer intento, versículo 16. No lo voy a crucificar. Lo voy a castigar. Por consiguiente, después de castigarle, dice, le soltaré. Como que falló con Herodes, ¿no? Herodes no lo condenó. Jesús sigue vivo.
Pero ahora Pilato quiere solamente castigar, azotar a Jesús. Esto tal vez para poder apaciguar su propia conciencia, porque sabe que Jesús es inocente. Pero cuando Pilato habla de castigar, hermano, está hablando de la flagelación que se aplicaba. Y eso implicaba, hermanos, la muerte. El ser azotado. Solamente podemos ir a lo que implica ser tomado, azotado, de cómo la carne, ¿no?, sería despedazado por piezas de metal. Pero era para apaciguar a la multitud y salvar la vida de Jesús. Así el pueblo no tendría el cuerpo de Jesús. Pero Pilato intenta otra táctica. Falló en su primera edición, falló en su segunda edición, ahora en su tercer intento. Pilato quiere seguir teniendo el control de la vida de Jesús. Ahora dice versículo 17 que había una costumbre en el pueblo. Dice versículo 17, y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta. Alguien tenía que ser liberado en esa fiesta. Ahora Pilato aquí diría, ¿no?, esto sería lo mejor, que la gente prefería a un inocente como Jesús, que lo soltaran, y no a Barrabás. Esa es la historia o la drama aquí. Ahora Pilato hace esta elección. Él pone al pueblo, escojan Judas o Barrabás. Barrabás, hemos dado una descripción aquí, un hombre muy rebelde, culpable de asesinato, de robo, pero para sorpresa de Pilato, pidieron la muerte de Jesús y la liberación de Barrabás. Versículo 18, pero todos ellos, mira, todos ellos, gritaron a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Son palabras para llorar, fuera con este. ¿Cuántos misioneros son rechazados cuando llevan un evangelio de Cristo? Fuera con este. Hoy la sociedad sigue rechazando multitudes a Jesús. No quiero saber nada de Jesús. Nosotros hablamos de que Jesús tiene que reinar en la vida de los hombres, de que Jesús tiene que ser Señor, y nadie quiere a Jesús como Señor, porque nadie quiere ser sometido. Eso fue lo que ocurrió. Fuera con este. Esa es la estrategia de Pilato aquí. Pilato todavía quiere liberar a Jesús. Es por eso que está manejando a su manera, pero el pueblo dice ahí, versículo 19, este había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Fíjese quién es este hombre. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar. Pero ellos continuamente gritando, diciendo, crucifícale, crucifícale. Como decir, Pilato, ¿qué vas a hacer con Jesús? Pero Pilato todavía tiene a Jesús ahí. ¿Qué mal ha hecho este hombre? Pilato tal vez dio explicando al pueblo, no encuentro culpa en él. Lo voy a castigar, lo voy a liberar. Versículo 22, y él les dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte, por tanto le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían en voz alta que Jesús muriera. Juan capítulo 19, versículo 1. Pilato pues tomó entonces a Jesús y le azotó.
Pilato azotó a Jesús. Y esto no le funcionó al final. Él está jugando aquí, él está buscando manejar. Al final, trágicamente, la decisión de Pilato es poder ceder. Porque el versículo 23 nos vuelve a decir, pero ellos insistían, esa palabra hizo que Pilato se rindiera. Ya no sabe qué hacer con Jesús. Y va a ceder. Y eso va a ser la sentencia de que el pueblo al final soltara, perdón, de que la petición del pueblo de soltar a Barrabás y que Jesús fuera llevado para ser crucificado. Pilato parece haber tenido buenas intenciones hasta que si te das cuenta, pero está siendo presionado. Pero que su pecado no fue tan terrible como los judíos. Pilato, hermanos, es responsable. Es responsable de crucificar a Jesús. Vamos a dar lectura. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28. Dice la Biblia, la iglesia primitiva, ahí nos dice, o registro, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. El hecho es que, hermano, todo lo que estas personas estaban haciendo contra el Hijo de Dios era el plan de Dios. Dios predestinó que esto ocurriera. Pero no significa que los hombres no son responsables de sus actos. No significa que son libres o son eximidos de su culpa. Porque al final Pilato, Herodes, los gentiles, el pueblo de Israel estaban haciendo lo que Dios antes había determinado que iba a pasar con su hijo. Simplemente esto muestra, hermanos, que las personas malvadas no pueden frustrar el propósito soberano de Dios. Que a pesar de eso cumplieron el propósito de Dios al crucificar a Jesús, pero al mismo tiempo fueron culpables y están condenados. Probablemente también haya muchas personas como Pilato, como los líderes judíos, con buenas intenciones de buscar hacer lo recto, pero al mismo tiempo están siendo condenados. Esto nos muestra una vez más, no es suficiente las buenas intenciones, porque al final es terminar rechazando a Cristo. Ahora, ¿qué podemos aprender de sus errores y evitar? Primero, trata con pecados pasados para que no te lleven a la destrucción. Como vimos la última vez, hubo varios incidentes en la historia de Pilato con los judíos que le impidieron hacer lo correcto. En esa situación, los judíos fueron a Roma, ¿no? Con tal de que Jesús saliera de ellos. Pero no basta con ello suficiente. Una lección es tratar, hermanos, con los pecados. Si aún respiras, puedes tomar, hermanos, algunas resoluciones en tu vida. ¿Qué más se puede hacer? Sé que hay pecados. Hay que confesarlos. Hay que confesarlos. Es la única manera de romper con los pecados en el pasado. Y obedecer a Dios. No importa el costo. No importa el costo.
porque si no lo hace vas a pagar un precio, vas a pagar muy caro. Segundo, establezca metas piadosas, no mundanas. El objetivo de Pilato era seguir en el poder y seguir, ¿no? Creciendo como líder, seguir obteniendo fortuna. Pero Jesús nos enseñó algo: buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, Pilato tenía otra meta. Herodes tenía otra meta. El pueblo tenía otra meta. Cada uno se estaba aferrando a sus intereses. Por eso digo, como cristianos, establezca metas piadosas, no mundanas. Entonces se puede mucho. Aunque hoy día muchos profesan a Cristo como Salvador, pero aún así todavía están adoptando metas mundanos, como Pilato. Aprueban a Jesús, van a la iglesia, se llaman cristianos, pero todavía su meta es el éxito en este mundo. Ahí la exhortación, ahí la aplicación. Solamente eso es una locura que te va a perder. El prestigio, la fama, honores, títulos. O antes prefieres ser un siervo de Dios, sirviendo al pueblo de Dios, sirviendo a tu familia. Establece metas piadosas. Ya para finalizar, mi tercer punto, la tercera lección, perdón, tercera aplicación, ya estoy cerca, hermanos. Decide complacer a Dios, incluso si eso significa perder muchas cosas. Pilato no quería matar a Jesús, hemos visto hasta aquí. Y hizo muchas cosas. Hizo muchas cosas. Pero la Biblia es claro que una posición que cada uno de nosotros debe tomar es estar con Cristo. No hay términos medios. No hay términos medios. Cuarto, no comprometa su conciencia, incluso si cree que obtendrá lo que quiere en la vida. En unos casos es sabio y necesario hacer esto, hermanos. Pero Pilato declaró que Jesús era inocente. ¿Por qué entonces no hizo lo recto? Por eso no comprometa su conciencia. Y Pilato estaba comprometiendo su conciencia, pensando que ganaría el favor de los judíos y así Jesús sería libre. Pensó que era su escape. Hoy día, hermanos, hay muchos que pueden comprometer o hacer asociaciones o alianzas con aquellos que son más liberales. Sí importa cómo vives, sí importa qué crees, sí importa qué practicas. No te comprometas, tal vez para ganar nada más un reconocimiento. Porque los judíos nos muestra esto. Pilato nos muestra también su vida. Segundo, Barrabás tuvo a Jesús como su sustituto y salió libre. Este es mi segundo punto. Hemos visto todo el primer punto. Barrabás tuvo a Jesús como su sustituto y salió libre. Esta es la narración o la drama en esta noche. Lo que ha habido mucha especulación, pero no sabemos nada sobre la vida personal de Barrabás después de que fue libre. Pero sería maravilloso saber que él personalmente confió en Cristo y que su vida fue reformado de lo violento que era. No lo sabemos. Pero aún así, si Barrabás se destaca en esta porción, es como viéramos a un hombre que se arrepiente, que confía en Cristo y obtiene libertad. ¿Por qué, hermanos? Primero porque Barrabás merecía morir. Al comienzo él había liderado la revolución, la insurrección, y esto había resultado en asesinato de personas. Quizás él mismo había matado a algunos de ellos. Juan 18:40 nos dice algo. Él había violado la ley.
merecía morir, era culpable. Si Barrabás hubiera sido ejecutado, nadie hubiera cuestionado ese día. Debería haber estado en la cruz Barrabás. Así que Barrabás representa a toda persona que ha violado la ley de Dios. Si tú no te consideras que has desobedecido los mandamientos de Dios, es para que te veas a ti mismo verdaderamente. Si estás siendo sincero contigo, con tu conciencia, o aún estás en tu ceguera y te ves como un hombre digno, como alguien que se merece la gloria. Pero Barrabás aquí representa a toda persona que ha transgredido la ley de Dios. Por la Biblia, hermanos, sabemos que todos somos culpables, que la ley nos declara culpables, que el juez del cielo y la tierra dice culpable. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destruidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es la muerte. Como Barrabás merecemos la sentencia de muerte de parte de Dios. Quizás tú digas, yo no he asesinado, no soy un adúltero, no soy un asesino, vivo una vida decente. Soy una persona respetuosa a la ley. ¿Cómo me vas a comparar con Barrabás? Pero la palabra de Dios es clara, hermanos, que todos hemos violado los santos estándares de Dios miles de veces. Los judíos crucificaron a Jesús, pero también decían al mismo tiempo que ellos defendían la ley de Dios, que obedecían en todos los puntos. Pero Jesús les dice que ellos lo hacían de externo, o sea, de afuera. ¿Quién de nosotros puede afirmar que obedecer los 10 mandamientos? O los 2 mandamientos que al final Jesús resume: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y amar a tu prójimo. Ciertamente, todos merecemos morir, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. No hay justo ni aún uno. Todos merecemos morir. Segundo, Barrabás no hizo nada para ganarse su perdón. No salió de la prisión por su buen comportamiento. Y cuando salió nunca prometió que su vida cambiaría o que reformaría su vida. Él no prometió que devolvería los bienes a quienes había sustraído, había hecho daño. Todo lo que pudo hacer Barrabás ese día era aceptar el perdón. Él mismo sabe que es un asesino, que está sentenciado a muerte. Pero lo que recibió ese día fue gracia, libertad. Así exactamente, hermanos, es la salvación de Dios para cada pecador. Tú sabes que mereces el pago de tus pecados. Tú sabes que eres culpable, tú sabes que has pecado contra Dios. Y si entiendes eso, hoy puedes reconocer y ser libre como Barrabás, confiando, recibiendo sin mérito, sin que te lo mereces el perdón de Dios. Nada más pidiendo a Dios perdón por tus pecados, que todos los días has desobedecido. Y aceptas el perdón que te ofrece Dios por medio de su Hijo, sin mérito alguno, puedes recibir gracia. Ahora, en el Evangelio se aplica esto, que Jesús murió en el lugar de los pecadores. Y si Barrabás fue alguien que siguió a Jesús, diríamos Jesús murió en lugar de Barrabás. Porque es lo que en lo literal pasó. Ese día hubo intercambio, ¿no? El culpable, el sentenciado, el condenado, libre, y el inocente, a la muerte. Barrabás recibió un perdón, pero Jesús murió en lugar de él. Yo no sé si en su libertad Barrabás siguió a la multitud donde Jesús iba a ser colgado ahí en Gólgota y ver cómo Jesús le clavaban y cómo Barrabás no te vas a sentir, no lo sé. Pero ver a Jesús siendo clavado, ese hombre, diría Barrabás, está muriendo en mi lugar. Yo debiera estar ahí.
Y esa es la buena noticia, hermanos, amigos, que la Biblia enseña. Primero, que todos merecemos morir por los pecados. Pero Jesús, el inocente Hijo, el inocente Cordero de Dios, tomó nuestro lugar en la cruz como nuestro sustituto. Dio su vida en rescate por los suyos. Marcos 10:45. Él soportó la ira de Dios que debería haber caído sobre usted, sobre mí, y con eso estaba satisfaciendo la ira de Dios. Al que no conoció pecado, dice las Escrituras, por nosotros Dios lo hizo pecado para que fuésemos justicia de Dios en él. Por lo tanto, dice Dios, que podemos ser justificados más teniendo fe en Jesús. Ahora, si tu fe está en Cristo, su muerte significa que no vas a enfrentar la condena de Dios. Por último, la muerte de Jesús resultó en la vida y la libertad de Barrabás y puede ser el tuyo hoy día. Y aquí una gran ironía. El nombre de Barrabás significa hijo del Padre. El verdadero hijo del Padre. Jesús murió y murió para que este hijo humano del Padre pudiera vivir y salir libre. Ahora Juan declara que escribió su evangelio para que creas en el Hijo, dice. En Juan capítulo 20, versículo 31, para que creas en el Hijo. El Cristo, el Hijo de Dios. Y que creyendo en su nombre puedas tener vida. Ahora, si no crees en Cristo, eres como Barrabás en prisión, en esclavitud del pecado, bajo la sentencia de muerte e incapaz de liberarte. Porque estás muerto en tus delitos y pecados. Y solo Jesucristo puede libertar del pecado y darte vida eterna para que te conviertas en un verdadero hijo del Padre, un hijo de Dios. Como significa Barrabás, el hijo del Padre. Conclusión. Eres como Pilato. Eres como los sacerdotes. Eres como los del pueblo. O eres como Barrabás, condenado o en libertad. Ese día dijeron crucifíquenle. Hoy están lamentando la decisión de haber tomado, de haber crucificado al Hijo Santo de Dios. Y eso es lo que en el Evangelio proclamamos. La muerte y la resurrección de su Hijo amado. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor eterno, oh Dios en la gloria, a ti te damos gracias y te reconocemos a ti en nuestras vidas y reconocemos nuestra condición, donde estábamos antes y ahora donde estamos. Todo lo que hemos recibido es tu favor, es tu gracia. Cada hombre debiera ser condenado, debiera pagar sus culpas. No hay nadie, ningún inocente. Todos, oh Dios, te hemos fallado. Todos hemos pecado contra ti. Pero tú, oh Dios eterno, Dios lleno de amor, has sido muy bueno. Por eso eres nuestro Padre y por eso tienes hijos adoptivos. Señor, tu bondad se extienda para aquellos que no te conocen en este día, para aquellos, Señor, por quienes pedimos nuestras oraciones, que los salves, que los restaures. Señor, tú vas a llevar a cabo todo propósito, aun cuando, Señor, estemos limitados a un lugar o de ir a otro lugar. Tú tienes tus propósitos eternos. Sabemos que en pleno pandemia, Padre, sigues salvando, muchos siguen creyendo. Pero hay muchos como Pilato, aún conociendo, sabiendo quién es Jesús, aún como el pueblo que quiso desaparecer a Jesús, sabiendo quién era Jesús, o lo que había hecho, siguen rechazándole, siguen diciendo que no quieren saber nada de él. ¿Qué tenemos que ver con él? Padre, ten misericordia.
Ten misericordia, Señor, de nuestra nación, de nuestro país, de nuestras vidas, de nuestras iglesias locales. Que podamos vivir más agradecidos. Te lo pido esto, Dios, por cada uno de nosotros, que invocamos tu nombre. Que seamos las personas más agradecidas, que han sido soltados de las prisiones del infierno, donde debemos arder por la eternidad. Hemos sido liberados de ahí por la sangre, por la obra de tu Hijo en la cruz. ¿Cómo no vamos a darte gracias? ¿Cómo no vamos a postrarnos ante ti, dar nuestras vidas para, oh Dios, tus propósitos? Bendito seas por siempre. En Jesús te pedimos esto. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a entonces finalizar orando. Ya vamos a entender un himno. No sé si podemos dar también ahí pausa al video. ¿Me ayudas?